Estamos listos para acompañarte al final de tu día. Queremos reflexionar contigo sobre tus relaciones personales, tu familia, tus emociones, tu vida. Te invitamos a que te quedes y juntos construir un manual de vida con el Dr. Echegaray. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a su manual de vida, lugar de reflexión donde tu participación es fundamental. Tú nos ayudas a escribir cada capítulo de este manual. Vamos a hablar hoy de problemas sexuales en la pareja, problemas sexuales individuales. La sexualidad, a veces no lo tenemos claro, la sexualidad es el centro de la personalidad. Y cuando hablo de sexualidad no estoy hablando exclusivamente del coito o los problemas que puede tener una persona en el momento de tener directamente el acto sexual con la pareja. La sexualidad son todas las manifestaciones que una persona tiene de su sexo, a través de la forma como se viste, cómo habla, cómo se relaciona con los demás. La sexualidad es el centro de la personalidad. Una persona que logra sentirse atractivo sexualmente es una persona que es más fácil que pueda centrar o tener seguridad en su personalidad con esta situación. Un problema que no se siente, una persona que no se siente atractivo sexualmente probablemente tenga dificultades para poder sentirse lo suficientemente seguro. La relación con el otro sexo es una parte fundamental, es una parte importantísima de la vida. ¿Tú cómo vives esta parte? ¿Tú manejas algún tipo de problema sexual? ¿Cómo vas manejando la sexualidad en tu vida? ¿Cómo te sientes en esa parte? ¿Identificas algún problema sobre el cual te gustaría que pudiéramos hablar el día de hoy? Comunícate con nosotros a nuestro WhatsApp al 33 26 08 46 11. 33 26 08 46 11. ¿Cómo vives tu sexualidad? ¿Tienes algún problema sexual que te gustaría que habláramos o que tratáramos? Desde luego que la sexualidad es un asunto fundamental y es de las cosas que la mayoría de las personas vamos manejando continuamente y no tenemos claridad sobre este problema. Me gusta con frecuencia hablar de la experiencia. Tuve yo un maestro que él era un ortopedista y se dedicaba a la rehabilitación. Sobre todo él trabajaba mucho en la rehabilitación con personas que habían perdido algún miembro, una parte de su cuerpo, y él se dio cuenta de que las personas que tenían algún problema de movilidad, algún problema como pudiera ser desde la hemiplegia, la paraplegia, que pudieran tener que ya habían perdido un miembro, que habían perdido una pierna, un brazo. Esto hacía que las personas se quedaran deprimidos y atorados y no quisieran trabajar en su rehabilitación. Y se fue dando cuenta con el tiempo que las personas, una de las cosas más importantes era el conflicto que esto significaba hacia su vida sexual. Y que en el momento en el que él podía ayudarles a que llevaran una vida sexual más satisfactoria, esto hacía que pudieran trabajar más fácil en esa parte. Él estudia, después de haber estudiado todo lo que tenía en la subespecialidad y todo lo que había manejado, él se mete a estudiar sexualidad para ayudarle a estos pacientes a que resolvieran este problema con su sexualidad. Y al momento que resolvían el problema con la sexualidad, en ese momento era fácil que pudieran proseguir su rehabilitación. Cambiaba su actitud. Una persona que tiene problemas sexuales, con frecuencia, su postura, su acción, su forma de percibir la vida, tiende a estar salpicada por este problema donde no sabe en realidad cómo manejar esta parte. La sexualidad, desgraciadamente, hemos ido desarrollándolas y generando a veces mucha culpa en relación a eso. La educación que manejamos con frecuencia, y sobre todo cuando vamos manejando ese tipo de educación manejada por género, ¿cuántas personas en sus casas nos damos cuenta de que ellos a sus hijas les dan una educación diferente y a sus hijos otra educación? Pueden ir a una escuela los hijos y pueden ir a otra escuela las hijas porque piensan que tienen que cuidarlas. Como si cuidar la virginidad de la mujer fuera una parte fundamental y no nos diéramos cuenta de que también los muchachos pueden tener problemas serios sexuales en su desarrollo si no los cuidamos, si no los educamos, si no los enseñamos. Enseñan
los padres muy cuidadosamente a las mujeres a saber cómo reprimir, lo cual es terrible. Porque no estamos hablando de cómo responsabilizarse de su sexualidad para saber cómo contener. Una cosa es contener la sexualidad y otra es reprimirla. Y a veces a las chicas las van enseñando a reprimirlo. ¿Cómo? Hay desde luego un patrón social donde van manejando que la mujer en el momento en que se mueve hacia la actividad sexual, esto es una parte terrible porque en ese momento es como si se convirtiera en una zorra, fuera una prostituta, y en ese momento todo lo que van manejando como si fuera parte de una situación de vida que termina por hacer que toda la persona quede convertida en lo que está manejando la sexualidad. ¿Por qué? Porque se acerca demasiado a los niños, porque tiene demasiados amigos, porque lleva varios novios, porque la vieron besándose con alguien, y en ese momento la mujer queda muy, muy mal parada en esta parte. Y eso va haciendo que enseñen a las mujeres a reprimir la sexualidad. Y desde luego, todo este tipo de educación va a hacer que el día de mañana hombres, mujeres y parejas tengan problemas en el manejo de la sexualidad. Tú imaginas que tienes a una chica que de alguna forma la fuiste enseñando desde pequeña, que todo lo que tuviera que ver con su sexualidad era terrible. En el momento en que los padres se dan cuenta de que los niños manipulan sus genitales, porque hay una edad en la que la manipulación genital es frecuente, y que los padres se asustan con esta parte e inhiben a las chicas, el día de mañana, ¿cómo le van a decir que todo lo que tiene que ver con sus genitales y su sexualidad es algo normal? ¿Cómo después de estarle insistiendo todo el problema que había con la sexualidad y tratar de cuidarla y cómo le vamos a hacer después para que ella pueda abrir esa sexualidad y entonces, ahora sí, vivir una sexualidad plena? Es muy frecuente que las niñas que fueron enseñadas a reprimir su sexualidad, presenten diferentes trastornos sexuales. Trastornos que van desde el trastorno del deseo, que tienen que ver con trastornos de la excitación sexual en la mujer, el vaginismo, que la mujer sobre todo cierra y tiene dificultades para la penetración. Podemos darnos cuenta de que hay anorgasmia y no pueden llegar a un orgasmo, que tienen trastornos, problemas por el dolor, que llegan a tener aversión al sexo. Y todo esto tiene que ver con esa parte de represión que fueron manejando. Y los hombres, no creas que es fácil, porque todo el mundo creemos que los hombres lo tienen todo garantizado, y te diría, pues no, déjame decirte que muchas veces las mujeres buscan más información que los hombres, y que la información que reciben los hombres es terrible, porque es manejada desde en los sanitarios, en los chistes, en todas las cosas que van manejando, y la sexualidad que el hombre vive es una sexualidad terrible. Has llegado al lugar indicado. Este es para ti. Para construir un manual de vida con el Dr. Echegaray. Comenta en Facebook, Echegaray Éxtasis FM. Gracias que siguen con nosotros. Estamos hablando de problemas sexuales. Estamos hablando de la sexualidad y de lo importante que la sexualidad es. Hablamos y comentamos antes del corte de qué importante es que las niñas no vivan desde pequeñas esa parte donde van reprimiendo toda la sexualidad, porque después para que puedan apropiarse de ella es difícil, y esto va generando desde luego muchos de los problemas sexuales. Pero sobre todo, y quiero insistir, no crean que las mujeres son las únicas que tienen problemas sexuales. Les diría que en muchos aspectos la mujer está mejor, mucho mejor equipada y preparada para la sexualidad que el hombre. Y el hombre, desde luego, por la forma como va teniendo acceso a la información sexual, vamos a decir que gracias a Dios, hoy en día las escuelas manejan algo más de información sobre sexualidad a los niños cuando van creciendo, para que puedan manejarla diferente. Pero antes, que esto no se manejaba así, era un problemón que los niños normalmente manejaban cuando iban creciendo y estaban en la pubertad y al inicio de la adolescencia. Empezaban a manejar toda una serie de información sexual que era de lo más sórdido. En los baños, hablando de las cosas más soeces, más terribles, hablando de una sexualidad brutal, y que esto era el acceso que tenían y entonces era lo que iban manejando. Ustedes imaginen esa parte donde dicen es que en la sexualidad te tiene que enseñar tu compañero, y te dirían ni siquiera tenemos idea clara de que la sexualidad masculina y femenina son completamente diferentes. Creemos que es lo mismo y creemos que el compañero es el que le debe de enseñar la sexualidad a la mujer.
Y no nos damos cuenta de que la mujer le tiene que enseñar al hombre sobre su sexualidad y el hombre debe de enseñarle a la mujer sobre su sexualidad. Pero cuando creemos que el hombre es el que puede tener experiencia, el que sabe y el que debe guiar, les diría, probablemente estamos equivocados y no sabemos cómo manejar esta parte. Y por eso he de insistir. ¿Tú cómo vives esta parte? ¿Hacia dónde quisieras que orientáramos esta plática que vamos manejando de sexualidad? Comunícate a nuestro WhatsApp al 3326 08 46 11. 3326 08 46 11. Queremos escucharte, queremos saber tú qué piensas, cómo vas viviendo esta parte. E insisto, creemos nosotros que los hombres, como lo manejan con más libertad, ellos son expertos y saben perfectamente manejar la sexualidad. ¿Tú tenías idea que la gran mayoría de los hombres no se sienten cómodos con el tamaño de su pene? Y esto pueden decir que tiene que ver, les diría, es una de las cosas curiosas porque a veces el hombre cree que el tamaño del pene tiene que ver con no solo la sexualidad, sino tiene que ver con la hombría, tiene que ver con la forma como él va a enfrentar la vida, quién es más, quién es menos. Y este tipo de situaciones hacen que el hombre empiece a sufrir desde antes. En el momento en el que vamos viendo cómo el hombre va creciendo con esto, el problema que va a tener el hombre es que no sabe cómo manejar su sexualidad. Y después tenemos el problema de que las parejas, cuando inician relaciones sexuales, el problema que tienen es no tienen a veces experiencia y al no tener experiencia no saben cómo entrar directamente a la sexualidad. Y uno dice, pero es que esto es algo natural, les diría, no, es algo que se tiene que aprender. Ustedes saben que la gran mayoría de las parejas no saben intercambiar la información sexual, no saben decir, oye, me gusta esto, esto no me gusta, me gustaría así, me gustaría a lo mejor explorar, experimentar esta parte, nada. Pueden voltearse a ver y dicen, ¿qué te pareció? Pues bien, ¿y a ti? ¿También? Punto. Hasta ahí llegó el intercambio de la información sexual. Y uno dice, ¿por qué? Porque de alguna forma hemos cargado la sexualidad, la hemos cargado con toda una serie de informaciones negativas, diversas, donde creemos que hablar de sexualidad es malo, donde creemos que la sexualidad es pecaminosa, donde creemos que la sexualidad es sucia, es vulgar, y no nos damos cuenta que la sexualidad del ser humano es probablemente la parte más espiritual que tiene. Escúchalo bien, la sexualidad es probablemente la parte más espiritual que el ser humano tiene. El problema es que no sabemos cómo llevarla ahí. La mayoría de nosotros nos quedamos atrapados en una por debajo de una infrasexualidad. Una infrasexualidad que está manejada por una serie de emociones negativas, vergüenza, culpa, asco, toda una serie de pensamientos negativos, es mala, es pecaminosa, es terrible, toda una serie de actitudes hacia la sexualidad que llevan junto con la vergüenza, con la pena, con el esconder, y no sabemos cómo manejar esa parte. La sexualidad debería de vivirse de una manera más natural y no sabemos cómo hacerlo porque la hemos quitado probablemente de la vida cotidiana. Tú ponte a pensar que de cualquier instinto tú puedes hablar y entonces tú dices, oye, ¿qué tal? ¿Cómo haces para cuando te comes unos tacos? Y entonces uno dice, fíjate que yo agarro el taco y entonces me pongo como en L para que no se me caiga la salsa encima y entonces le doy una mordida y me parece riquísimo. ¿Cuántas parejas pueden platicar, oye, ¿tú cómo haces el amor? Y esta parte es terrible porque no nos atrevemos a manejar el tema, aun cuando es uno de los temas fundamentales. Las parejas, y no es extraño en esta parte, sufren continuamente por cómo se maneja esta parte. Con frecuencia las chicas llegan a veces con una información escasa o mínima, donde no tienen claridad sobre cómo es la función y no saben que con frecuencia la sexualidad femenina es una sexualidad difusa todo el cuerpo. Para la mujer es muy importante el contacto con la piel. ¿Por qué? Porque las mujeres desde chicas las caricias son permitidas. Las mujeres se acarician, se soban, probablemente se acarician el cabello, se toman de la mano, se besan, se abrazan, pueden perfectamente, y llega la tía y la tía puede tenerse recostada sobre el regazo a su hija y le está haciendo, a su sobrina y le está haciendo cariñitos, pero imaginas que llegas a casa de Juan y el tío Pedro lo tiene sentado en el regazo y le está haciendo cariñitos en la cabeza a Juan que tiene 15 años, probablemente te quedes pensando, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué?
porque los hombres conforme van creciendo van dejando de ser acariciados. Y en ese momento la piel del hombre se anestesia, no sabe cómo hacer contacto, no sabe cómo acariciar. Muchas mujeres se quejan, es que me acaricia como si fuera un perro, no sabe cómo hacer caricias. El hombre tiene la piel anestesiada, la mujer tiene los genitales anestesiados. Son dos sexualidades completamente diferentes que tienen que despertar. Y a veces no sabemos cómo hacer esta parte. Ahora es momento de escucharte, de construir este manual juntos. Estas son tus preguntas y queremos ayudarte a encontrar una respuesta. Gracias, muchas gracias por construir con nosotros este manual de vida. Cada día, en cada ocasión, desde tu casa, tu automóvil, la oficina, nos vas ayudando a ir construyendo este manual con tus opiniones, con tus comentarios. Nos ayudas a entender hacia dónde queremos o a dónde quieres que vayamos dirigiendo las cosas y cómo poder ser de utilidad. Un anónimo nos dice, no sé cómo comenzar a hablar con mi hijo adolescente sobre la sexualidad. Sé que en la secundaria es cuando más surgen dudas, pero a mí jamás me dieron esa orientación y ahora no sé cómo abordarlo. Desde luego, y querido anónimo, me gustaría decirte que sí, en la escuela les dan información sexual. Pero me gustaría decirte que tú ya le estás hablando a tu hijo desde que nació sobre la sexualidad. Y le estás hablando y lo estás formando en la sexualidad, desde la forma como le hablas a tu esposa, como la tratas, como la miras, como te diriges a ella, con el respeto que le tienes, como la besas, como la abrazas. ¿Qué tanto te atreves tú a poder manejar la parte amorosa con ella de una manera más natural y espontánea? ¿O qué tanto la escondes y la guardas como si ustedes no tuvieran absolutamente nada que ver con la sexualidad? Todo esto tiene que ver con la formación. Pero entiendo que tú dices, ¿cómo podría sentarme con él a hablar intencionadamente de esta parte? Y te diría, desde luego que sí, tienes toda la razón, no fuimos enseñados. Por eso tenemos que aprender a ser más naturales y en esta naturalidad lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a ellos y poder decirle, hijo, a mí nadie me habló de esto y me siento inseguro, me siento cohibido. No sé cómo hablarte claramente, pero quisiera hacerlo porque creo que es algo muy importante. Cuando tú abres tu corazón y le hablas así a tu hijo, probablemente él se dé cuenta de también lo que tú estás viviendo. Y a lo mejor se sienten incómodos al hablar de esto porque durante su desarrollo, muy probablemente, los padres, al sentirnos ansiosos y angustiados con la sexualidad, enviamos el mensaje que es algo que no se habla, que no se ve. Desde el momento cuando vamos cambiando de canales y vemos una escena romántica y le movemos a la televisión, o cambiamos a otra cosa, y todo esto va haciendo que los hijos vayan teniendo una información. Sentarte a hablar con él es importantísimo. ¿Cómo tienes que hablar con él? Lo primero que tienes que hacer es tener tú claro para que le expliques que existen al menos 4 niveles relacionados con la sexualidad. La sexualidad física, que tiene que ver con la química, y que es importantísimo que entre dos cuerpos exista la química, porque la química es lo que hace que la sexualidad se presente de una manera intensa, maravillosa, de una manera en la que no terminan de cansarse, de tocarse, de estar en contacto uno con el otro. La química es importantísima y es fundamental. Es el primer nivel. El segundo nivel tiene que ver con la parte emocional. La parte emocional es cuando tú eres capaz de poder, con tu pareja, poder interactuar en la parte emocional. Hablar de las emociones, de los sentimientos que tienes, de las emociones que ella te produce, que él te produce. Poder hablar de toda esta parte. Después viene el tercer nivel, que es la parte mental. Y hablar de lo que crees, lo que piensas del sexo, cómo lo piensas, cómo lo estás manejando. Y finalmente la parte espiritual, que tiene que ver con el proyecto que haces de vida. Una persona está manejando su sexualidad de una manera íntegra cuando incluye más de estos aspectos en esa práctica. Cuando tú hablas de la sexualidad de tus hijos, tienes que decirles que la sexualidad debe de ir siempre, la mayor parte de las veces, acompañada de amor. Porque cuando no va acompañada de amor, probablemente se convierte en algo demasiado mecánico. Y al ser demasiado mecánico, esto puede generar diferentes cosas. Es importantísimo aprender a manejar esta parte y que tu hijo sepa,
sepa que con su pareja es importante que cuando decida él abrir su vida sexual, porque no te va a pedir permiso, esté preparado. Háblale de la precaución que debe de tener. ¿Por qué? Porque él debe de cuidar como hombre, debe de cuidar su sexualidad y su fertilidad. Y no pensar que son las mujeres las que manejan esto. Él debe de saber cómo cuidar esa parte. Y él debe de saber qué importante es, si inicia vida sexual con alguien, que se cuiden. Que se cuiden los dos. Hay muchas formas, hay muchas cosas. Es importante buscar información. Y para eso existen desde luego ginecólogos, sexólogos. Hay muchas formas de poder trabajar esta parte que me parece importante que tengan información y que les puedas decir. Y que al mismo tiempo les hables. Lo importante que es manejar con seriedad la relación de pareja. Y la sexualidad también. No se vale que nada más por el deseo tú le hables y le digas a una pareja que la amas, que es lo máximo que hay para poder obtener un favor, un beneficio sexual. Enséñalos a que no sean cínicos en esa parte, a que metan el corazón, a que sepan hablar con el alma de la sexualidad. Y entonces les estarás dando la mejor formación. En la parte mecánica probablemente van a recibir información y esto desde luego es importante, que lo vean y que lo manejan. Otro anónimo nos dice: doctor, he escuchado que nuestra forma de ver la vida y de reaccionar se refleja en nuestra salud. ¿Qué tan cierto es esto? Desde luego que sí. Nosotros podemos tener por seguro que en el momento en el que nosotros vivimos esta parte, muy probablemente nuestra salud se vea manejada y que la sexualidad tiene que ver con esto. ¿A qué edad es correcto comenzar a hablar de sexualidad con los hijos? Date cuenta. Y lo comentaba, vas hablando de sexualidad a tus hijos desde el nacimiento, por la forma como te relacionas con tu esposa, con tu marido, como te relacionas con las mujeres alrededor, con los hombres alrededor, cómo hablas y te expresas de las mujeres, de los hombres, cómo manejas tu relación. Tú vas hablando de sexualidad porque la principal comunicación que hay es la verbal, vas hablando de sexualidad a tus hijos por la forma como te conduces con las personas del otro sexo. ¿Qué permites, qué no permites? ¿Cómo bromeas? ¿Qué tanto te acercas? ¿Qué expresiones de ternura o de afecto o de cariño vas manejando? ¿Hasta dónde puedes ir manejando esta parte? Como pareja, con tu esposo, con tu esposa, ¿qué tanto se pueden dar un beso? Un buen beso, no nada más el besito que le das en el cachete, como igual a la vecina o igual a cualquier persona, más bien que ellos puedan ver que ustedes en realidad tienen, si manejan todavía esa vida sexual. ¿Por qué? Porque a veces creemos que la vida sexual se va acabando con el tiempo y te diría, no se va acabando. Va madurando y entonces se puede hacer más plena cuando cuidas tu vida sexual. ¿Por qué? Porque la vida sexual con frecuencia tiene que ver con la comunicación. Un anónimo nos dice: considero que tengo problemas con la falta de comunicación en mi sexualidad con mi esposa. Eyaculación precoz en ocasiones y otra vez sin problemas. A veces si no tenemos claro los problemas de sexualidad, desde luego que tienen que ver con una raíz y una base en todo lo que fue mi desarrollo y como lo fui viviendo desde chico, pero hay una parte muy importante que no tiene que ver nada más como cómo lo viví y cuál fue la cultura familiar, sino tiene que ver también en cómo lo voy viviendo en mi relación de pareja. Cuando uno habla de la eyaculación precoz, no es extraño darnos cuenta que la eyaculación precoz tiene que ver con una especie de complejo que una persona desarrolla con la idea de que no voy a poder satisfacer a mi pareja. Y este satisfacer no tiene que ver nada más con la sexualidad. Puede ser que de repente piense que mi compañera a lo mejor no logro darle satisfacción, no logro llegarle al lugar que quiero, no logro desarrollar en ella probablemente la admiración que quisiera, no sé cómo poder lograr en ella una satisfacción o que esté cómoda o contenta conmigo, y que a veces no tiene que ver necesariamente o solamente con otra persona, sino con el estilo de relación. Si yo estoy pensando que mi pareja me va a dejar porque probablemente no he sabido cómo acercarme o creo que no soy suficiente para ella, probablemente empiece a caminar como hombre en las disfunciones sexuales. Disfunción eréctil, eyaculación precoz, que no es otra cosa más que enviar el mensaje que dice: no sé cómo acercarme a ti, y esto hace que me quede atorado en la sexualidad. En la medida que tú logras pasar esta parte y sentirte más natural, en ese momento la sexualidad se maneja diferente.
Antes de llegar a casa y después de la cena, escuchas al Dr. Echegaray en Manual de Vida. Comunícate a través del Facebook Echegaray Éxtasis FM. Gracias que sigues con nosotros. Entiendo y de las inquietudes que con frecuencia tenemos proyectamos en nuestros hijos aquellas partes que nos gustaría a nosotros haber vivido diferente. Y no es extraño que escuche a los padres, cuando hablo de sexualidad, la angustia, la dificultad que sienten para poder hablar con ellos. Y te diría que es importantísimo que aprendas a hablar con ellos y que conforme van creciendo vayas hablando de diferentes cosas. Vas hablando desde el cuerpo cuando están pequeños hasta ir llegando a la función sexual conforme se van acercando a la adolescencia. Si tú quieres hablar de la sexualidad o del coito cuando el muchacho ya es un adolescente, te diría probablemente estás llegando tarde. Y en la sexualidad es fundamental hablar, más vale hablar mucho tiempo antes que un minuto después. Parece mentira, pero con frecuencia la forma como se transmite la sexualidad, la información que van, sobre todo los hombres, tiene que ver con esa parte sórdida, en los baños, en las partes oscuras de los patios donde se reúnen a hablar y ríen, en las chistosadas que van manejando sin darse cuenta que la sexualidad es una de las partes más delicadas de la naturaleza del ser humano. No tenemos claro que esa sexualidad tiene que ver, desde el momento en que va creciendo, cómo le vas enseñando tú que su cuerpo es sagrado, que su cuerpo es único y que tiene que aprender a cuidarlo y que el amor que le da al cuerpo es fundamental para poder trabajar con esas partes. Que el amor de pareja es una parte fundamental que debe de estar relacionada con el amor. Y que cuando nosotros dejamos exclusivamente la sexualidad a su parte mecánica, a la química, probablemente la sexualidad se convierte simplemente en una especie de tengo un gran deseo sexual y entonces lo tengo que satisfacer. Y esto, déjame decirte que con gran frecuencia va dejando una gran insatisfacción en las personas. La satisfacción en la sexualidad se da cuando va acompañada de estas otras partes que hablábamos. Cuando va acompañado no solamente de una buena química que es fundamental en una relación de pareja, que te atraiga, que te guste la persona con la que estás, que al mismo tiempo le tengas admiración, y que eso tiene que ver con una parte importante, que le tengas admiración, que le tengas cariño, que exista compañerismo, que hay una buena amistad, un buen intercambio de intimidad en las cosas que han ido platicando. En la medida que va sumando la parte emocional, la parte mental, la parte espiritual, en ese momento la sexualidad va cobrando una totalidad. Mientras lo vives nada más en la parte mecánica, en la parte física, es como si estuvieras en los rudimentos, es como si estuvieras en párvulos en la escuela y es como si quisieras tú poder manejar toda tu escuela por lo que aprendes en párvulos. Es importantísimo crecer en esa parte. Déjame decirte que la sexualidad, desde luego, es la parte más espiritual. Esta pulso, esta necesidad de buscar a una persona con la cual establecer una relación de pareja, habla de la necesidad que tenemos en el alma de integrar esa otra parte. Los hombres con frecuencia hemos perdido el contacto con esa parte femenina y necesitamos hacer contacto con esa parte femenina y nuestra pareja nos permite saber cómo hacemos contacto. No es extraño que cuando hacemos una relación de pareja, esta relación de pareja haga que proyectemos en la pareja todos los problemas que tuvimos en el desarrollo. Una madre tal vez castrante, difícil, un padre a lo mejor con una adicción, o distante, o indiferente, y esto va haciendo que cuando crecemos, esta parte termine ensamblada en una relación de pareja problemática, porque no hemos resuelto lo que vivimos en la infancia, y es como que esa relación de pareja está ahí para que podamos resolver aquellos aspectos que no vimos, aquellos aspectos en los que no tuvimos cuidado, y en ese momento quedamos atrapados muy probablemente en una relación que se va convirtiendo prácticamente en un infierno. Agradecemos a Adrián Antonio y a Italia Castellanos que hacen este programa posible. Porque vale la pena tomar un respiro, esta es la reflexión del día. Tenemos claro que la parte más importante de la vida tiene que ver con el amor. Y tenemos claro que el amor de pareja es probablemente
el momento más importante en que el hombre y la mujer son capaces de abrir el corazón para llegar a un lugar extraordinario. Y que en ese abrir el corazón la sexualidad ocupa un lugar fundamental. Cuando la pareja se ama, la sexualidad se vive natural. La sexualidad es esa parte profunda que tiene que ver probablemente con el inconsciente y con las partes más arquetípicas que tenemos en nosotros, y establece un contacto fundamental. Una pareja que tiene amor y logran desarrollar un buen sexo, muy probablemente están haciendo que esas dos partes se conviertan en lo mismo. Está haciendo que los dos sientan que van caminando en la misma dirección. Cuando existe ese amor y esa sexualidad, y caminan juntos con ello, el compañerismo, la amistad, la intimidad, el abrir el alma, el compromiso y la forma como van manejando las cosas va siendo cada vez mejor. Una pareja que cuida su sexualidad y la maneja adecuadamente es una pareja, desde luego, que está trabajando en su relación, que está trabajando en la fidelidad, en el compromiso, en la honestidad y, desde luego, en la espiritualidad. Y así hemos construido juntos otro capítulo más en este manual de vida. Yo soy José María Echegaray y te espero el próximo jueves en esta, tu estación de radio. Te hemos acompañado cayendo la noche para llevarte a la reflexión de tu día. Este fue el Manual de Vida con el Dr. Echegaray. Te esperamos en nuestro siguiente programa con más temas sobre felicidad, amor, convivencia, miedos y cómo vencerlos. Cierra el día junto al Dr. Echegaray. Te esperamos en la próxima edición de Manual de Vida.